Y ahora sí. Ya. El día la ayudantía va a ser compartida, porque a mí no me dejó compartir pantalla Google Meet. Así que, y además que son poquitos, vamos a aprovechar de hacer la ayudantía los dos juntos. Ya. Ah, Cámbiala, Julio. verdad. Sorry. Bueno, ya ahí sí. Ya lo explicas tú, lo explico yo. Ya, el primer ejercicio, ya yo lo explico. El primer ejercicio les piden encontrar B1 y B2, pero con el método de nodos. ¿Ya? En el primer ejercicio, ustedes pueden ver, ya definimos los nodos. En este caso tenemos el nodo 1, que se los definimos con colores amarillos. ¿Ya? Entonces, nodo 1 y nodo 2 están entre la resistencia de R2. ¿Ya? Cambio. Ya bueno, lo segundo que tienen que hacer es siempre definirse las corrientes de su nodo. En el primer nodo saben que está entrando I1, ¿ya? Porque acuérdense de las leyes de Kirchhoff de corriente, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, como saben que está entrando la corriente de la fuente corriente de 6 amperes, tienen que asumir al tiro que están saliendo dos corrientes más. En este caso nosotros les pusimos I1, que es la flechita de color morado, y I2, que es la flechita del color azul. ¿Ya? Cambia. Ya, entonces, como definimos las corrientes, ahora tenemos que hacer las ecuaciones de nodo. ¿Ya? Entonces, tenemos entrando la de 6 amperes, ¿cierto? Y va a ser igual a lo que sale. En este caso, el método de nodo nos va a decir, no, es lo mismo que cuando ustedes hacen por ley de Ohm, pero en este caso, si se dan cuenta, la resistencia de 8, que es la resistencia de 2, va a tener dos voltajes. ¿Por qué? Porque está entre dos nodos. Entonces tenemos los 6 amperes va a ser igual a el voltaje 1 de la resistencia 1 dividido en 40, que es el valor de resistencia 1. Y esa va a ser su corriente I1, más V1 menos V2, que eso es igual a I2, dividido en 8, ¿ya? Y esa es la corriente I2 que se define. Luego en el nodo 2 lo mismo. Tienen I2, que va a ser V1 menos V2 dividido en 8, y eso va a ser igual a la corriente que está pasando por la resistencia 3, que es V2 dividido en 80, más V2 dividido en 120, porque aquí en el nodo 2, Julio, puedes indicar en el nodo 2, que comparten el nodo 2 que se marcó, es el mismo del nodo donde está la resistencia 4. ¿Ya? Se comparten. Entonces, por eso están divididos en el mismo voltaje. O sea, por eso están con el mismo voltaje. ¿Ya? Entonces, por eso es V2 dividido en 80 y V2 dividido en 120. Más 1 ampere, ¿ya? Que es la corriente que está saliendo de ese nodo. Cambia. Luego desarrollan las ecuaciones que ya definieron y el nodo 1 lo reordenamos y nos queda como se ve ahí, 6 igual a B1 es, por 6 dividido en 40 menos B2 dividido en 8. ¿Ya? Y el nodo 2 lo mismo, reordenan las ecuaciones de manera de que dejen a un lado el valor de la corriente y al otro lado los voltajes dividido en la resistencia. ¿Ya? Y nos da... Ay, no puedo ver. Bueno, después, como ya definieron sus ecuaciones, dejaron los B1 con los B1 y los B2 con los B2, pueden hacer mediante el método de Kramer, poder obtener B1 y B2. ¿Ya? De esta manera, el método de Kramer, que es lo que ven en álgebra, si no me equivoco, se obtiene de la siguiente manera. Ordenan primero en la primera fila todos los valores de B1 y en la segunda todos los valores de B2. Luego multiplican por B1 por B2, que son los valores que quiero encontrar, y eso va a ser igual al valor de las fuentes, ¿ya? 1 y 6. Entonces, la primera fila, en la primera fila tienen que siempre fijarse de dejar los valores tal cual como están en las ecuaciones, ¿ya? Igual como se ve, se muestra acá. Y después tienen que sacar el determinante de la matriz. En este caso la matriz A va a ser la de 6 dividido en 40, menos 1 octavo, menos 1 octavo, 175 dividido en 1200. Ya, esa es su matriz A, la que se ve.
Y en esa, cuando obtienen el determinante total de esa matriz, después Kramer me dice que la primera matriz va a ser el determinante de la primera matriz, pero que yo lo voy a reemplazar, el valor de los valores totales de la fuente lo voy a reemplazar en la primera columna de la matriz, ya de la matriz A, tal cual como se les muestra en el dibujo, o sea, las ecuaciones de B1. Entonces, resuelven y de ahí dividen los determinantes de ambas matrices. Y ahí obtienen que B1 va a ser 120. Luego B2 lo mismo, solo que ahora cambian la segunda columna por la de la fuente. Y ahí obtienen que B2 va a ser 96. ¿Ya? Y ahí obtienen entonces los valores B1 y B2 que se les pedía al principio en el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el ejercicio que no le haya quedado claro? ¿Sí? ¿No? Ya, sigamos con el segundo. Ah, estaba ahí copiando de... Julio, vuélvete. Igual voy a subir el PPT al aula, en la carpeta que hice ayudantía. Así que por si no alcanzaste a copiar algo, lo puedes copiar de ahí. Ya, Julio, sigue. Ya, ejercicio 2. ¿Lo Ya, volviste? Julio. Sí. Ya. Hola a todos. Soy el ayudante del otro paralelo. Para el que no me conoce. Para el que me conoce, hola. Ya. ¿Cuál tengo que hacer yo? El 2, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, también tienen que utilizar el método de nodos. Pero acá hay como una trampa o este tipo de ejercicios no pueden llegar y resolverlos por nodos como el anterior. Ya, si se dan cuenta, acá al identificar los nodos, son estos tres nodos más el nodo de referencia que viene siendo la Tierra, ¿cierto? Que eso es lo que tienen que ustedes definir al momento de plantear nodos. Pero acá si se dan cuenta, tienen una fuente de tensión entre dos nodos que no son el nodo de referencia, ¿ya? Nodo de referencia se refiere al nodo que ustedes toman como potencial cero, ¿ya? Para que el cálculo de las tensiones sea referente a ese nodo. Como nosotros escogimos la Tierra, que por lo general tiene tensión cero, si se dan cuenta, el nodo C y el nodo D no son Tierra, por lo tanto son nodos de no referencia, y al haber una fuente entre ellos, tienen que utilizar lo que se llama supernodo. Ya que no sé si se lo mostró el profe en algún PDD o se lo mencionó o lo escucharon por ahí. Ya, esto es lo que tienen que hacer supernodo. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, antes de calcular el supernodo, vamos a hacer una inspección en el circuito para obtener algunas ecuaciones que necesitamos. Una vez que definieron los nodos, no marqué el nodo de acá, el de la punta, ni el otro nodo del final, porque son el mismo nodo D y el nodo D. Si lo ven, ¿cierto? Porque entre ellos no hay un elemento que los divida. Por lo tanto, son el mismo nodo. ¿Ya? Solo que está estirado el cable. Como ven, el nodo B ya tiene la tensión dada, que viene siendo la tensión B1, porque está entre el nodo y la Tierra. Ahí están los 100 volts. Entonces es un nodo ya conocido, es una tensión ya conocida. Luego tienen que la variable B0, que es la que vienen a calcular, corresponde al voltaje del nodo D, ¿ya? Porque también está con referencia a tierra abajo. Y la tensión Bx es la diferencia entre dos tensiones, dependiendo de la polaridad que le pidan en el ejercicio. En este caso es más, el más está en el nodo B, entonces hoy esto está al revés. ¿Qué cosa? Esa tensión está al revés. Esta. Yo la cambio. Ahí sí. ¿Tú me la habéis dejado así? ¿En serio? Voy a ver al revés. Lo copié del web. Y ahí está. Ahora sí tengo que volver acá. Ya, ahora sí. Era la tensión C, como dice acá, menos la tensión B. ¿Ya? Entonces, en esta polaridad, que esta polaridad es la que pide el ejercicio. ¿Ya?
siempre tienen que respetar la polaridad que les piden, porque si ustedes la hacen al revés, les va a dar con el signo cambiado. No importa mucho, pero como son variables que les piden ya desde antes, tienen que respetar la polaridad que se les dio. ¿Ya? Y la corriente B, en función a sus tensiones de nodo, sería, como la corriente va del nodo B hacia el nodo C, sería el voltaje del nodo B menos el voltaje del nodo C dividido la resistencia. ¿Ya? Que sería 10 ohm en este caso. Y una vez que hacen esto, realizan los LKC en los nodos. En este caso tienen que hacer un supernodo entre el nodo C y el nodo D, que básicamente consiste en omitir esta fuente y tomar todo esto como un solo nodo. Y a ese es el LKC, que es lo que debería venir a continuación. Ahí está. Ahí va. Ahí sí. Ya, entonces al hacer el LKC, tienen BC menos BB dividido en R3, que viene siendo esta corriente. La corriente que va desde el nodo C al nodo D. ¿Por qué yo las tomo así? Como es un método, yo defino cómo tomo las corrientes. En este caso yo digo que todas las corrientes que salen del nodo son positivas. Entonces los pongo a un lado de la ecuación. Entonces yo digo que la corriente que va del nodo C al nodo B, dividido en R3, esa corriente, más la corriente que va hacia abajo, por la rama de la resistencia 2. Más la corriente que va hacia abajo del nodo D, que pasa por R4. Más la corriente que pasa por R5, ¿ya? En términos de sus voltajes nodales. Esa es la gracia de utilizar nodos, que ustedes van a encontrar tensiones en nodos, ¿ya? Lo más importante del LKC es que sepan del supernodo es que sepan plantear este LKC, porque lo de abajo es solo álgebra. Ya acá es tomar todo este nodo, ese que está encerrado, como si fuera uno, y a ese aplicarle el LKC. Entonces, si se dan cuenta, serían como todas las corrientes que llegan al nodo C, sería 1, 2. Después todas las corrientes que llegan al nodo D, 1, 2. Entonces serían 4 corrientes. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Eso sí, pueden ser más. En otros circuitos puede que le den una corriente por arriba, etcétera, ¿ya? Tienen que tener cuidado en eso. Luego, al reemplazar los valores y a juntar los términos semejantes, se llega a esta ecuación de acá abajo. ¿Ya? Cómo llegan allá abajo es netamente álgebra, ¿ya? Pero les recomiendo que sean ordenados. Y sumen con la calculadora como sea, para que no traten de ahorrarse tiempo sumando esto mentalmente porque se pueden equivocar. Generalmente nos equivocamos, incluyo. ¿Ya? Siempre que utilicen supernodos, aparte del LKC tiene que venir acompañado como un LKB donde está la fuente de tensión, ¿ya? Que eso es lo que viene a continuación. Acá. Tienen que siempre identificar esta relación, que es cuánto vale esta fuente de acá, en términos de sus voltajes nodales. ¿Ya? Ustedes saben que esto es una diferencia potencial. Entonces, ¿entre qué potenciales? Entre el potencial del nodo C, porque ahí está el positivo en el nodo C, menos el potencial del nodo D. ¿Ya? Entonces, el valor de esta fuente es BC menos BD. Y anteriormente dijimos que la tensión B0 es BD. Entonces pueden reemplazar directamente y encuentran la relación que BC es igual a 5BD. ¿Ya? Siempre que hagan un LKC tienen que realizar esta relación de la fuente de tensión, porque si no les va a faltar una ecuación. ¿Ya? Siempre esas dos vienen de la mano. Es el LKC y el LKB. El LKB de cuánto vale la fuente en términos de los voltajes nodales. Reemplazan, despejan y llegan a que el voltaje BD vale 15 volts. Y como BD es B0, ya encontraron B0. Luego tienen que buscar BC, porque nos sirve para calcular BX, que no se cambió la polaridad. A ver, ahí la cambio. Entonces nos da que BC es de 75 volts. Al reemplazar tenemos que BX, dijimos que es BC menos 100. Por lo tanto BX es de menos 25 volts. Y finalmente calculan la corriente. Entonces tienen que 100 menos BC dividido en 10. Y eso da 2.5 amperes. ¿Ya? Si lo más importante acá es que cuando tengan la fuente de tensión entre dos nodos que no son el de referencia, tienen que realizar sí o sí un supernodo. Si lo quieren resolver por nodos, claramente.
Si lo quieren resolver por otro método, allá ustedes. Pero si lo quieren hacer por nodo, tienen que realizar el supernodo. ¿Ya? Y pueden que haya más de un supernodo en el mismo circuito y etcétera. ¿Ya? Antes de pasar al otro ejercicio voy a cambiar las animaciones de acá. Yo creo que ahí debería estar. ¿Por qué viene? Este. Este era yo también, ¿cierto? Sí, Sí. Ya. Con el ejercicio anterior, ¿alguien tiene alguna duda? Calma que no leo el chat. No leo el chat. Yo estaba comiendo. ¿Alguien tiene alguna duda con yo respecto te a leo eso? el chat. Ya. No hay nadie. ¿No? ¿Hay gente? No, nadie tiene duda, creo. Ah, sí, gente. Ya. Veamos el otro. Ya. Este ejercicio hay que utilizar el otro método, que es el método de mallas, ¿ya? Para encontrar la corriente I delta y la tensión B delta, que son las que están marcadas en el circuito. La corriente I delta es la que circula por R3 y la tensión B delta es la tensión en R1, ¿ya? Al utilizar el método de mallas, nosotros tenemos que asignar las corrientes de mallas, ¿ya? Otro dato importante es que cuando yo sé cómo elijo si usar nodos o usar mallas, ¿ya? Acá, por ejemplo, si este ejercicio lo quieren hacer por nodos, van a tener el nodo de acá arriba de entre R1 y R2, el nodo de R3 y R4, y además un nodo extra que se les genera arriba, justo arriba de la tensión 9 y delta, ¿ya? Que algunos no lo van a ver ese nodo, ¿ya? Porque uno acostumbra a ver el nodo ya el puntito del circuito, pero no. Ahí se genera otro nodo, ¿ya? Entonces por nodo este no es difícil, pero sería más largo. Otro dato a tomar en cuenta es los tipos de fuente que yo tengo en el circuito. Por ejemplo, si tengo, para el método de mallas, si tengo una fuente de corriente y que esa corriente circula solo por una malla, la corriente de esa malla ya la tengo dada por el valor de la fuente. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a tener una ecuación menos o una malla menos que realizar, porque es un valor ya conocido. Entonces, de 3 mallas se transforma en 2. ¿Ya? Y así es como tienen que ir viendo si qué conviene más utilizar, o malla o nodo. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a hacer por mallas. Y en este caso se dio que es fácil hacerlo por malla. Ya definimos las corrientes de malla. Yo siempre las corrientes me las defino en ese sentido. Siempre. Como yo ocupo el método, ¿ya? Todas para el mismo lado. No intercambio el sentido de una con otra. Porque eso genera que se me cambien los signos a veces y me termino equivocando, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que hagan todas las corrientes en el mismo sentido. ¿Ya? Una vez que definen las tres, hace una inspección del circuito y vuelven a sacar las variables que les piden. Por ejemplo, la primera inspección es sobre esta fuente de corriente de acá. Es decir, el valor 1.7 B delta es igual a menos I3. ¿Por qué menos? Porque la fuente de corriente va en sentido contrario a la corriente que yo impuse. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado. Como yo siempre hago todas las corrientes en el mismo sentido, cuando la tensión va en sentido contrario, solo le pongo el menos. ¿Ya? Otra ecuación. Tienen que I delta es la corriente que circula por R3, que es la misma corriente 2. I2. Nuestra corriente de malla 2 es igual a I delta. Otra ecuación. Y tienen por ley de Ohm que el voltaje en R1 es I1 por 2. ¿Ya? Porque justamente I1 corresponde a la corriente que circula por la resistencia 1. Una vez que hacen eso, realizan los LKB por malla. Entonces, tenemos acá el primer LKB. El LKB en esta malla de acá. Tenemos que es B1, partiendo de acá abajo el LKB, B1 es igual a 2 y 1 más 4 y 1 menos I2. ¿Cómo sé si es I1 o I1 menos I2 o I2 menos I1? Depende del LKB que se encuentren y en la malla en que están. Si ustedes están en la malla 1,
la corriente que predomina es la corriente 1. Por lo tanto, esta corriente, como es la que yo quiero que predomine, me polariza la resistencia, la tensión de R2 con un más y un menos. ¿Alguien sabe si puedo rayar acá? ¿Puedo rayar? Sí, sí podí en Ah, presentación ya ahí. lo descubrí. Ya. Mira, como es la malla 1, esta queda polarizada así, ¿cierto? BR2. Para el LKB de la malla 1. ¿Ya? Entonces, como está polariza así, y 1 entra por el positivo y 2 entra por el negativo. Por lo tanto, es I1 menos I2. ¿Ya? Más 9I delta, que viene siendo el valor de la fuente de tensión. Luego para abajo es de nuevo álgebra. Serían 2I1 más 4, serían 6I1 menos 4I2 más 9I2. ¿Por qué? Porque I delta es I2, ¿cierto? Y acá tienen su primera ecuación. Luego, para la malla 2, partiendo desde... ¿Puedo cambiar el color? Ah, parece que no puedo. Ah, sí, sí. Sí, no, sí se puede. Eh, no, ese no, Julio. Ah, sí, Abajo, caché. abajo en la esquina superior izquierda, te sale como el lápiz de presentación de PowerPoint y ese te deja rayar con varios colores. Ah, acá está. Buena. Gracias. Y sale una goma también para que Sí, borre, sí, sí, borre caché. esa cuestión amarilla. Ahí sí, bo. Gracias. De nada. Y ahora sí. Entonces estamos en el LKB de la malla 2, ¿cierto? Como esta es la corriente que predomina, me va a polarizar todas las tensiones así. Recuerden que la corriente entra por donde entra la corriente es el positivo de la tensión en elementos pasivos, que viene siendo la resistencia. Entonces, si yo parto mi LKB de acá abajo, me queda que 9I delta es igual a 4 y 2 menos I1 más 5 y 2, que viene siendo la tensión de acá, más 20 y 2 menos I3, porque I2 es la corriente que predomina. O reemplazan hacia abajo y da 9 y 2 es igual a 29 y 2 menos 4 y 1 menos 20 y 3. Pero como el valor de I3 ya es un valor conocido, lo reemplazo, ¿cierto? Me cambia el signo porque va en sentido contrario, es negativo. Me queda 20 por 1.7 B delta. B delta, a su vez, en términos de corriente, porque con mallas queremos encontrar valores de corriente, entonces tenemos que dejar todo en términos de corriente. Como B delta es 2 y 1, lo reemplazo directamente. Entonces me da, la ecuación final me da 64 y 1 más 20 y 2 igual a 0. Como tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, puedo resolver el sistema. ¿Cómo resuelvo el sistema? Yo generalmente utilizo Kramer. Es lo más útil, porque es más rápido y es más ordenado. Y al profe le gusta que esté ordenado. Pueden resolverlo como quieren en verdad. Ustedes ven cómo lo hacen. Entonces, mediante Kramer se arma la matriz, ¿cierto? Poniendo la ecuación. Es como que pongan la ecuación linealmente, tal cual. 6, que este sería I1 y este sería el I2. Entonces tienen 6, 5 igual a 50 y abajo tienen 60, 20 igual a 0, ¿cierto? Son las mismas ecuaciones. Calculan el determinante general y luego reemplazan. Para I1 tienen que la matriz de los valores de las constantes la reemplazan en la primera fila y calculan ese determinante para I1. Entonces, al reemplazar esta en esta, queda este determinante. O sea, 50 por 20 menos 5 por 0. Sería 1000. 1000 dividido menos 200 me da menos 5 amperes. Y lo mismo para la segunda. Reemplazan en la fila de al lado. Y si fueran 3, reemplazan en la tercera y así sucesivamente. Entonces acá me da que 16 amperes. Que este valor me dé negativo, lo único que quiere decir es que la corriente que yo me impuse no va en este sentido, sino que va en el sentido contrario. Pero eso es lo único que me dice, ¿ya? Una vez que calcularon las dos corrientes, podemos calcular las variables que nos piden.
como I2 es I delta, ya tenemos el valor de I delta, que está acá abajo. Y para el B delta, basta que multipliquen, da menos 10 amperes, o sea, menos 10 volts, perdón. Con esa polaridad, da menos 10, pero con esa polaridad. ¿Ya? Que el negativo quiere decir que la polaridad era al revés, nada más que eso. Y eso es lo que tienen que saber de malla. En malla es siempre lo mismo. Se definen las corrientes de malla, realizan los LKB. Este es el que más les gusta a todos. Generalmente el que más ocupan todos. Pero también es el más largo por lo general. Casi siempre les va a salir más corto por nodos. A menos que ya tengan fuentes de corriente acá. ¿Ya? Cuando tienen fuentes de corriente en las orillas, les conviene usar mallas porque se van ahorrando variables. Y ese sería el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda con ese ejercicio? ¿O con el anterior de nodos? ¿O alguien tiene alguna duda? Ignacia tiene una duda, dice, no dicen nada si hacemos las matrices por calculadora. En Mira, la prueba parece que les depende. piden como el desarrollo. Sí, como estamos ahora, porque cuando es todo normal, las primeras dos pruebas el profe no deja usar calculadoras programables, ya sean Eso. TEXA o la HP. Te las deja usar recién en la tercera. Entonces, en la prueba 1 y prueba 2 generalmente te va a pedir el Kramer. O sea, si calculáis la multiplicación del determinante de la calculadora, da lo mismo. Pero no podéis llegar y meter el sistema completo a la calculadora. ¿Cachai? Ah, ya, pero tú decís dejar la matriz expresada, sí, sí podéis. Por ejemplo, Sí, pues, así tal cual dejar está como acá. te lo mostramos acá nosotros, No con necesitáis el más, determinante. claro, no necesitáis más pasos que eso. No tenéis que tú realizar, por ejemplo, este paso del determinante te lo puedes omitir. Basta que plantees el sistema así y luego digas que I1 es esto, I2 es esto. Y la multiplicación la podías hacer en la calculadora directamente. No hay drama. Eso mismo. Pero tienes que dejar planteado este sistema. Hasta acá te va a revisar todo el puntaje. Si de acá para abajo te equivocaste, te lo va a cobrar malo. Pero el mayor puntaje es plantear la ecuación y llegar a este sistema de ecuaciones. Que generalmente a todos los profes de la escuela les gusta que planteen el sistema así, con la matriz, para que se vea ordenado. Y ellos sepan y es más fácil para ellos revisar. ¿Cachai? Porque generalmente van a llegar a las mismas ecuaciones. O quizás con algún signo cambiado, pero es más fácil de ver. O sea, a todos los Y profes en la tarea lo mismo. si en la tarea tienen que hacerlo así tal cual. No necesitan más pasos que esto. Los mismos circuitos, dibujados, las polaridades, para dónde van las corrientes, todo. Así que tienen que hacer los circuitos en PowerPoint, como nosotros. Y eso sería. Aparte de eso, ¿alguna duda? Preguntan para cuándo es la tarea. La tarea está fijada como entrega el 30 de abril, que es un día, son 2 días después de su prueba. La idea es que nosotros por programación dimos 2 semanas, perdón, antes de la prueba para que entregaran la tarea. Entonces por eso la tarea se subió el jueves pasado, porque así cumplíamos las 2 semanas. Pero por ahora la tarea sigue siendo para el 30. Hasta que los profes no nos digan lo contrario, no podemos hacer nada con las fechas porque ya los que les expliqué antes, que nosotros al fin y al cabo también trabajamos como los profes. Así que anoten, los jueves 30 de abril tienen entrega la tarea, ya está en el aula desde el jueves. ¿Alguien tiene alguna otra duda respecto a este ejercicio? No. Sigamos con el segundo entonces. Dale. O sea, el tercero, cuarto. Ya. El cuarto ejercicio les dice, a partir del circuito de la figura que les mostramos aquí, encontrar D sub 0 e I sub 0 con el método de Mayer. Ya miren, si se dan cuenta, siempre que yo tenga una fuente de corriente entre dos mallas, yo estoy hablando ahora de una supermalla. Como en delante le explicaba Julio, un supernodo es cuando tiene una fuente de voltaje entre dos nodos. Y en este caso tenemos una fuente de corriente entre dos mallas. Entonces ahora tenemos una supermalla. Bueno, para este ejercicio
lo primero que se tiene que hacer es definir las corrientes de malla, en el mismo sentido siempre, que es como lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, están todas definidas en el mismo sentido. Yo se las pongo con colores para que vayan entendiendo después los cálculos cuál es cuál, ¿ya? Lo otro que podemos definir, Julio, cambia la... Ya, lo otro que tenemos que definir en este caso es que tenemos un nodo, el nodo que está de color amarillo, donde está nuestra fuente de la donde vamos a hacer la supermalla, la fuente 2i sub 0, y podemos ver que en esta fuente está saliendo 2i sub 0, saliendo i sub 1, por si se dan cuenta del sentido. Esto significa que está saliendo de ese nodo y está entrando i sub 0, ¿ya? Si se dan cuenta, sigue en el caminito, está entrando al nodo de color amarillo. Entonces, eso es la primera inspección que nosotros tenemos que hacer en el circuito. Entonces, su primer paso siempre va a ser inspeccionar el circuito. Y si se dan cuenta, en la malla I3, que está marcada de color morado, se puede decir que I3 es igual a I sub 0. Y luego lo que les expliqué yo del nodo I sub 0 va a ser nuestra primera ecuación, ¿ya? Entonces teníamos que entra I sub 0, que es igual a I sub 3, y va a salir 2i sub 0 más i sub 1, ¿ya? Este es el típico LKC que aprendieron en la primera clase. Entonces, si nosotros, ¿cómo se llama? Despejamos 2i sub 0, nos va a quedar i3 menos i1. Pero como definimos anteriormente que i sub 0 es igual a i3, porque si se dan cuenta, esa malla está, esa corriente está en esa rama, donde está R4. Y en R4 nos dice que pasa I sub 0, entonces por eso decimos que son iguales, ¿ya? Entonces podemos reemplazar el 2i sub 0 y decir que 2i sub 0 es igual a 2i sub 3, ¿ya? Entonces si despejan, pasan hacia el otro lado i sub 3 e i sub 1, nos queda que i sub 3 más i sub 1 es igual a 0. Entonces ya obtuvimos una ecuación con una simple inspección del circuito. Luego, el segundo paso, identificar la supermalla. Como les expliqué recién, siempre va a ser una fuente corriente entre dos mallas, en este caso I1 y I sub 3. ¿Qué pasa cuando tengo una supermalla? Julio, ¿me puedes dibujar con un lápiz de color que tú quieras? Cuando tienen una supermalla, ustedes lo que tienen que hacer, me olvido de esa fuente corriente, la saco de mi mente y solo dibujo el camino desde la fuente de 12, R2, R3 y R4, ¿ya? Y esa va a ser mi supermalla, ¿ya? Entonces, por eso, las corrientes de la ecuación están definidas de la siguiente manera. Tenemos menos 12, ¿cierto? Después tenemos la primera resistencia, que es R2. Tenemos 1 kilo por I1 menos I2. ¿Por qué? Porque estoy en la primera malla. Entonces tengo que hacerle caso a la malla 1. Por eso que está primero I1. Entonces I1 menos I2. Lo mismo que explicaba el ayudante anteriormente. Después seguimos con R3. Después tengo entonces 1 kilo por I3 menos I2, porque ahora estoy en la malla 3. Más la última resistencia que nos queda, que es R4, que también es de 1 kilo por I3, que es la única corriente que pasa por ella. ¿Ya? Entonces despejamos el 12 volt y queda igual a 12. Despejamos todas las ecuaciones, dejamos las I1 con I1, I2 I2 y I3 con las I3. Entonces sumando tenemos que I1 solamente es de 1 kilo, ¿ya? I2 tenemos 2 I2, así que van a ser menos 2 kilos por I2, más 2 kilos por I3, también hay 2 I3. Y eso igual a 12 volts. Entonces ahí obtuvimos nuestra segunda ecuación, que es la de la supermalla. Luego tenemos otra tercera ecuación que la vamos a obtener de la malla 2, que es la de color verde, ya la malla de la ecuación 2. Entonces ahí seguimos el mismo procedimiento. Tenemos que R2, ahora la polaridad va a ser I2 menos I1, porque predomina la segunda malla, porque estamos en esa malla, en la segunda. Más
1 kilo por I2 menos I3, que es la resistencia 3, más la resistencia 1 que está solita y que solo pasa I2 por ella. Entonces más 1 kilo por I2. Y es igual a 0. Entonces sumamos toda la ecuación y nos va a quedar menos 1 kilo por I1 más 3 kilos por I2 menos 1 kilo por I3. Y esa es la tercera ecuación. Si se dan cuenta, siempre ordenamos las ecuaciones de que nos quede primero I1, después I2 y después I3. Porque de esta manera después la pueden meter a la matriz de manera más ordenada y no se van a desordenar cuando tengan que buscar, ay, ¿dónde estaba el I1, el I2 y cosas así? Siempre ordenen primero el I1, después el I2, después el I3. Lo mismo con los voltajes, así. ¿Ya? Entonces, el tercer paso, lo mismo, mediante el método de Kramer, vamos a obtener las corrientes de las mallas. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso nosotros definimos nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra malla, nuestra ecuación de la matriz y realizamos el mismo procedimiento que les mostramos anteriormente, ¿ya? En este caso solo les vamos a mostrar el valor de I3 porque es el que nos importa, porque como dijimos anteriormente en el paso 1, I3 es igual a I0. Entonces yo ya encontrando I3 tengo el valor de I0. Y I3 me dio que son 12 miliamperes. Luego V0, ya sabemos que V0 va a ser por ley de Ohm, la corriente por la resistencia. Entonces como ya tenemos que el valor de I3 por la resistencia nos da que son 12 volts. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con el ejercicio? Dime. Dime, Ignacio. ¿Por qué la supermalla deja la resistencia de R1 afuera? Porque si te das cuenta, la supermalla solamente va a contabilizar las dos mallas por donde está la fuente de corriente. Entonces, en este caso, la fuente de corriente solo está en la malla 1 y en la malla 3. No está en la malla 2. Así que por eso solo deja adentro las resistencias que están dentro de esas dos mallas. ¿Sí? Ahí sí. Ya. ¿Alguien tiene otra duda? Ya, si no hay más dudas, sigamos con el siguiente ejercicio. Ya. Entregar el circuito equivalente Norton en los terminales A y B. Miren, nosotros preferimos hacerle un equivalente Norton porque en la tarea nosotros les pedimos uno. Entonces nos importa que entiendan bien cómo hacerlo y así no tengan dudas después en la tarea. Aún así ustedes saben que cualquier duda que tengan nos pueden hacer las preguntas al correo, porque la idea es que si tienen alguna duda nosotros responderles rápidamente. ¿Ya? Ya, entonces para este ejercicio nos pide encontrar el equivalente Norton en los terminales A y B que les marcamos con negrito. Julio también. El primer paso que tienen que hacer siempre es definirse las mallas, igual como lo hicimos en delante. Pero tienen que saber que para hacer un equivalente Norton o Thevenin, lo primero que tengo que hacer es apagar las fuentes. Todas las fuentes que son independientes, es decir, las fuentes redonditas. Apagan todas las fuentes redonditas, entonces 6 volts y 3 amperes se van. La de 3 amperes queda un circuito abierto porque una fuente corriente, si yo la saco, me deja un circuito abierto. Si una fuente de voltaje, siempre va a dejar un cortocircuito, un cable. ¿Ya? Entonces, en este caso, nos quedan dos mallas. El primer lazo que nos queda la de color azul, la 1, y el segundo lazo que nos queda es la que está marcada con 2. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace es definir 2 y sub 0, ¿ya? Lo mismo que se hizo anteriormente. Entonces tengo que 2 y sub 0 va a ser I1 menos I2 y esto va a ser igual a 2 y sub 0. Y creo que nos faltó una corriente. Gracias, Julio. Donde tenemos que saber que I sub 0 va a ser una corriente que está pasando por la resistencia de 3, ¿ya? Entonces esa corriente
va a ser igual a la corriente de malla I1 que nos definimos. Entonces, teniendo eso claro, yo puedo reemplazar el I sub 1 como I sub 0, y si lo reemplazo, o reemplazo mejor en este caso 2I sub 0 por I sub 1, despejamos y nos queda que si 2I sub 0 los paso hacia el otro lado, me va a dar menos I sub 1 menos I sub 2, ¿ya? Debería ser un 3. Sí, parece que está mal ese ejercicio, Julio. A ver. Porque dice que I sub 1 menos I sub 2 igual a 2 I sub 0. Entonces si lo pasáis hacia el otro lado... Ah, no, está bien, está bien. Sí, está bien. Entonces, 2 I sub 0, si paso el I sub 1 que está positivo hacia el otro lado, debería dar menos I sub 1, ¿ya? Es lo mismo que si paso el 2 I sub 0 hacia acá, me va a dar menos I sub 1, ¿ya? Porque se van a restar. Entonces me va a quedar menos I sub 1 menos I sub 2 igual a 0. Entonces ahí tenemos una primera ecuación. Teniendo eso, si los pasan hacia el otro lado, pueden decir que I sub 1 es igual a menos I sub 2, ¿ya? Luego, tenemos que los 3 I sub 1 se hizo otra malla, más 12 se hizo una malla por fuera, ¿ya? Sin considerar la fuente, ¿cómo se llama? La fuente dependiente, ¿ya? Entonces, haciendo ese valor, al hacer esa malla por fuera, se obtiene Bx, ¿ya? Que es el valor de A y B, ¿ya? Y ese valor de Bx, ya, mira, ya sé lo que me falta en este ejercicio. Uy, la ayudante está. Miren, esto es un truco que se hace, que yo cuando apago las fuentes, bueno, no es un truco, pero está en los libros. Pueden poner una fuente controlada, una fuente independiente, una fuente rondita de corriente. En este caso le vamos a poner una fuente de corriente de 1 ampere, ¿ya? Entonces, en los terminales A y B, en vez de dejarlo abierto, es lo mismo que yo pongo una fuente de 1 ampere. Entonces, por eso al hacer los otros cálculos, digo que I2 e I1 son 1 ampere, ¿ya? Entonces, I2, lo mismo que yo diga que tengo menos 1 ampere, y I1 es lo mismo que yo diga 1 ampere, ¿ya? Por los sentidos. Entonces, después digo que esa fuente de 1 ampere tiene una corriente Bx. Y ese Bx, que es el que obtuvieron acá, se obtuvieron aquí, que es de 12 volts, se obtiene haciendo un lazo por fuera del circuito, ¿ya? Que sin considerar la fuente de 2 y sub 0, ¿ya? Lo hacen por fuera. Entonces, ese valor que obtienen ahí, después se ocupa para sacar la resistencia de Norton. Y la resistencia de Norton, ustedes saben que va a ser por la ley de Ohm, la resistencia va a ser el voltaje dividido en corriente, V. Entonces el voltaje de 2 dividido en 1 ampere, de 12 dividido en 1 ampere, nos va a dar los 12 ohm, ¿sí? Entonces esa es la manera de hacer este ejercicio. Se dan una fuente de 1 ampere en los terminales A y B cuando apagan la fuente. Después de apagar la fuente me doy una fuente de 1 ampere. Entonces esa fuente la ocupo para poder sacar la resistencia de Norton. Y digo que esa fuente tiene un voltaje Vx, que no lo conozco. Entonces, cuando hago las corrientes de malla I1 y I2, obtengo que I1, en este caso que yo les dije que era menos I1 menos I2, si paso el I2 hacia el otro lado, paso el I1 hacia el otro lado, nos va a dar que I1 es igual a menos I2. Entonces, puedo decir que I2 es igual a menos 1 ampere y I1 es igual a 1 ampere por la dirección de la fuente. Luego, si hago un lazo
por fuera del circuito sin considerar lo que está dentro, que en este caso es la fuente 2 sub 0, y obtengo que tengo 3 y 1 más 12 y 2 más 3 y 2, que son las corrientes que pasan por ahí, menos Bx. Entonces, si despejo Bx y multiplico eso, el 3 y 1, que son 3, más 12 por menos 1 nos va a dar menos 12, después menos 3, y eso nos va a dar 12. ¿Ya? Entonces, si eso lo pasan hacia el otro lado, nos va a dar el 12 positivo. ¿Ya? Y eso entonces después para sacar el RN, que la resistencia Norton saben que es voltaje dividido en corriente. Entonces como ya tienen el voltaje y la corriente que pasa en los terminales AB, obtienen que son 12 ohms. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda para sacar la resistencia de Norton? Que igual me enredé un poco. Ya sigamos con corriente Norton. Ya, entonces ahora para sacar la corriente de Norton, volvemos a poner las fuentes que habíamos sacado. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué hacemos? Cerramos los terminales AB. Hacemos un cortocircuito donde me piden sacar el equivalente Norton. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, definimos las corrientes de malla, como lo hemos hecho todo este recorrido de la ayudantía. Entonces, Julio cambia. Para la corriente de Norton, vamos a hacer las mallas, primer lazo, vamos a tener los 6 volts, van a ser igual a 3 y 1, más 12 y 1, 12 y 2, perdón, más 3 y 3, ¿ya? Que eso va a ser un lazo por fuera, lo mismo que hicimos en delante, pero no vamos a considerar lo que está dentro, sino vamos a hacer un primer lazo por fuera, ¿ya? Y esa va a ser nuestra ecuación 1. Luego, en nuestra ecuación 2, tenemos que esto ya lo habíamos hecho en el caso anterior, donde I1 menos I2 es igual a 2 I sub 0. Despejamos y obtenemos que menos I1 menos I2 es igual a 0. Y esa es la ecuación que obtuvimos en el primer paso con la resistencia de Norton. Y luego, en la ecuación 3, vamos a tener que 3 amperes más 3 por I3 es igual a, por esa corriente que está entrando ahí. ¿Ya? Miren, el nodo que está marcando el Julio es la ecuación que se hizo en la parte donde dice 3. ¿Ya? Entonces tienen entrando los 3 amperes, entrando I2 y saliendo la corriente I3. Entonces si las reordenan, vamos a tener que 3 amperes va a ser igual a I3 menos I2. ¿Ya? Así. Entonces eso si lo despejan, obtienen lo que está en la ecuación 3. Ahora, teniendo definidas sus 3 ecuaciones, obtienen haciendo el método de Kramer, igual como lo hicimos en los otros ejercicios. ¿Ya? Y la corriente I3 es la que pasa por la corriente de Norton. Es decir, que la corriente I3 va a corresponder a la corriente que pasa por el cortocircuito, que es la corriente Norton, la corriente que queremos saber. ¿Ya? Entonces, obteniendo I3, obtienen la corriente de Norton. Finalmente, para completar siempre que les pidan un circuito Norton, tienen que dibujar el equivalente Norton. Y el equivalente Norton siempre va a ser la fuente en paralelo con la resistencia de Norton, ¿ya? Y siempre en paralelo con lo que estaba antes. En este caso estaba abierto, así que los terminales A y B. Si es que hay una resistencia o algún otro elemento, tienen que ponerlo en paralelo a ese equivalente, ¿ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Alguien tiene una duda con el equivalente, o sea, el teorema de Norton, lo que vimos recién? Ya.
Ya, si no tienen ninguna duda, chiquillos, entonces dejamos la ayudantía hasta Yo acá. tengo una acotación. Ah, dime. Se me escucha bien, ¿cierto? Ah, sí. Ya. Aprovechando que son pocos, ¿alguno quiere ver la simulación de un ejercicio? Para que tengan menos dudas para Aprendemos la tarea. para que aprendan a simular. Así lo dejamos grabado al tiro. Para que después lo vean. ¿Alguien se opone? Ok, ya. Un OK, listo. Listo. Ya. ¿Cuál? Hay uno interesante con fuentes dependientes. Eso quería simular. El de la tarea del año pasado. Ese tiene una fuente pendiente. ¿Lo tení? Deja buscarla. Yo igual debería tenerlo. Sí, pues. A ver. Ayudantía. Si Lo no, teníamos simulo una uno de acá forma. al tiro para que vean que es el mismo resultado. Creo que voy a hacer eso. Simulemos los demás ya estaban buenos porque tenían fuentes controladas de corriente. El de la Super Mayo, ¿no? El de la Super Maya ya. Ya, entonces necesito esto y necesito esto. Abrí Multisim y como que se me pudrió el computador. A ver, espera. Ahora tengo que Ah, dejar. ya, aquí tengo el de la tarea. Voy a dejar de compartir un segundo para cambiar la pantalla. Ya. Te lo mando igual el otro si quieres. Ya, por si les quedaron dudas. Ya ahí estoy compartiendo el multisim. ¿Se ve bien? Sí, vi. ¿Me avisan? Ya, buena, gracias. Ya, entonces voy a simular el ejercicio 4, que, ah, que es el de la Super Maya. No sé si se acuerdan, si lo tienen anotado por ahí. Se los voy a dibujar para que lo vean. Entonces lo primero que tienen que hacer es dibujar el circuito, ¿cierto? Entonces se van a Multisim. Un chico En... pregunta cómo se usa el multisim. Ahora le vamos a enseñar. Ya, Primero tiene que descargarlo. sí, eso es lo primero. Sí, asumiendo que ya lo tienen instalado y todo. Porque creo en el aula, en el Drive, creo que está el link del Multisim, ¿no? ¿Está? Eh, Cuando yo subí la ayudantía del... La, ¿cómo se llama? Cuando subí la tarea, hay un drive con el multisim para ya. descargar. Aprovechen porque esa es la versión tránsfuga. Sí, descárguenlo. ¿Ya? Ya, entonces, una vez que tienen instalado el Multisim, lo van a abrir y va a salir así. ¿Ya? Tal cual. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar los elementos. ¿Dónde están los elementos? Están ubicados en Place y en Componentes. Si quieren hacerlo más rápido, ponen Control W. ¿Ya? Y en componentes les va a salir así la lista, que salen todos los elementos habido por haber. Todo lo que hay de electricidad y electrónica. Los que nos interesan a nosotros se encuentran en Source, que son las fuentes, todos los tipos de fuentes, las de corriente, las de tensión, las dependientes, todas, inclusive la tierra. Y los otros elementos como la resistencia, para esta parte del curso, que se encuentran en Basic, ¿ya? Que están ahí en Resistor. Ahí está, resistencias. ¿Ya? Entonces necesitan las fuentes que están en Source y en Basic que se encuentran casi todos los elementos pasivos, capacitores, inductores, resistores, lo que van a ocupar en este curso. Entonces seleccionan una resistencia, da lo mismo el valor porque después se lo pueden modificar. La seleccionan y le ponen OK. Y ahí las van poniendo según sale en el dibujo. Generalmente pueden respetar el mismo dibujo porque lo hacemos acá. Se las pueden copiar y pegar, pueden poner control C y las van pegando, dependiendo de cuántas necesiten. Las voy a pegar rápido para dibujarle el circuito. Ahí, ¿cómo las roto? Con control R. Ya con control R la rotan. O si no, le hacen clic derecho y le ponen rotar. ¿Ya? Voy a dejarla igualita el dibujo de la ayudantía. Ya la ayudantía tenía 4 resistencias, tenía una fuente independiente de tensión. Voy a Source, Power Source y dice DC Power. Ya la AC es alterna y la DC es continua. Y nosotros estamos ocupando continua. ¿Ya?
y me pide una fuente dependiente controlada por corriente. ¿Ya? Esto es como lo más difícil de simular, cómo conectar esas fuentes. Entonces, como es de corriente, se van a donde están las de corriente y tienen tres tipos. La primera no sirve para nada. Yo la primera la ocupo para hacer los dibujos, ya porque se ven bonitos. Pero la segunda y la tercera son las que ustedes necesitan para simular. ¿Ya? En este caso tengo que una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces me voy a la... Si ven, tiene el dibujito de corriente y el rectángulo que está al lado es la variable que lo controla. Entonces esta es de corriente controlada por corriente, que es la que necesito. Y la polaridad es hacia arriba. Y va en esta misma rama. Ya, una vez que tengo todos los elementos, los uno haciéndole clic a las puntas. Y ahí sale el cable. Y las voy uniendo. Ya, eso así es como dibujan el circuito. Ahí y ahí. Ahí sí. Y ahora modificamos los valores. Son todas de 1 kilo, creo. Pueden poner los mismos prefijos, ¿ya? 1K. Se los toma igual. Y si no quieren escribir con letras, ponen el número completo, da lo mismo. Ya, lo otro, y la fuente vale 12, ya. Lo otro que necesitan es, para simular, les pide que conecten la tierra. Ya, entonces, ¿dónde está la tierra? En componentes, en source, en power source y ground. Ahí está la tierra. ¿Ya? Y la conectan. Generalmente la conectan a debajo de la fuente principal. Ya, y ahora viene lo complicado, entre comillas. ¿Cómo conecto la fuente dependiente para que me tome el control? ¿Ya? Entonces, en el circuito, a ver cómo les puedo mostrar el circuito. Voy a dejar de compartir y voy a mostrar el otro. Espérenme. Pantalla. Y ahora sí. Oh, le bugué la matrix. Ahí está. Entonces, este era el circuito, el ejercicio, ¿cierto? El ejercicio nos pedía, nos dice que I0 es la corriente que circula por la resistencia de R4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo conecto la fuente dependiente? Como es controlada por corriente, es lo mismo que conectar un multímetro. Entonces, si quiero medir corriente, tengo que conectarla en serie al elemento por donde circula esa corriente. ¿Ya? En la misma polaridad que sale acá en la flecha. ¿Ya? Sigue el mismo sentido de esta flecha. Entonces, si ustedes ven, I0 circula de arriba hacia abajo respecto a R4, ¿cierto? Entonces, la tengo que conectar en serie a dicha resistencia. Entonces voy a tener que borrar este cable. Y la corriente, la punta de la flecha está entrando por R4, ¿cierto? Y la corriente viene desde el nodo de arriba de R3. Entonces, acá como ponen los cables es exactamente lo mismo. Y lo otro que hago yo es cambiarle el color a la fuente dependiente, para saber que es el de la dependiente. Entonces, hacen clic derecho al cable, color del segmento, que es para que cambie de color solo de ese cable y no de todos, y se los cambio. ¿Ya? Entonces, si ven, la corriente viene desde acá, viene de la fuente, una corriente se va por arriba, viene por acá, y acá comienza a circular. Viene por acá, entra por la variable que quiero controlar, y sigue su camino en serie por R4. Entonces no altero el camino de la corriente, ¿ya? Pero sí me sirve porque es la variable que yo necesito censar para controlar esta fuente. Y la ganancia de la fuente, si no me equivoco, es de 2. Entonces le hacen doble clic, dice valor, que es la ganancia de corriente, 2. ¿Ya? ¿Y qué nos pide? ¿Qué nos pedía calcular? B0, EI0. Y acá tienen varias formas. Pueden medir utilizando un multímetro, que se lo piden en la tarea.
Y también pueden utilizar mediciones más rápidas que se llaman puntas de prueba, que también se los pide en la tarea. En este caso les voy a mostrar los de las puntas de prueba. Los multímetros ustedes buscan cómo conectarlos. Entonces las puntas de prueba vienen por defecto acá. Estas que son como lupas son las puntas de prueba. Entonces yo necesito una de corriente, selecciono la de corriente y la pongo donde yo quiero. Aquí abajo salen varios valores de corriente, pero los que nos interesan a nosotros es el I y el IDC, ya que en este caso es de corriente continua. Luego le dan a ejecutar acá en el botoncito de play y les va a tirar el valor de la corriente. 12 mA dice acá en el ejercicio. 12 mA. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesitan saber para conectar una fuente dependiente. La más difícil es la de corriente porque tienen que conectar los cables en serie. Las que son controladas por tensión, basta que conecten los cables en paralelo a la tensión que ustedes quieren. Eso es más intuitivo. Pero la de corriente tiene que ser en serie al elemento donde circula la corriente. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que necesitan para simular para la tarea 1. No necesitan más que esto. Y a esto ustedes vienen y le sacan un pantallazo y lo pegan en la tarea. Sacan un pantallazo y lo pegan en la tarea. Lo otro que pueden hacer es seleccionar todo el circuito sin la punta de prueba. Le ponen control C y ustedes pueden pegar ese circuito en Word. ¿Ya? Para que tengan circuitos bien hechos en la tarea y no dibujados en Paint, que están todos chuecos, a pulso y todo el tema, ¿ya? Para que lo hagan.